rápidamente ya llegamos a la edición de este día, miércoles 5 de mayo del Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a estar muy bien informados con nosotros en esta mitad de semana. 6:54, el Comercio ya está en circulación en su edición impresa. Estos son los títulos que se presentan en este día. 72 personas murieron en promedio cada día de abril. La alza de tasa de intereses en el 10 para nuevos préstamos. El encierro es una alternativa para el turismo. Vacunas en el auto, allá en Guayaquil, en Samanes, y la Asamblea aceleró reformas a última hora. Estos son los títulos más interesantes que presenta Diario El Comercio en su edición impresa. Ya lo puede pedir a su voceador o en los principales sitios de abasto. Vamos con la información. Guillermo Lasso se apresta a asumir la presidencia de la República con deudas estatales y en medio de un déficit fiscal que bordea los 4.000 millones de dólares. La renegociación de la deuda con organismos internacionales sería una de las salidas. Esto según los analistas económicos Alberto Acosta Burneo y Fausto Ortiz. El 24 de mayo se aproxima y con eso la posesión del presidente electo Guillermo Lasso, quien ni bien llegue a Carondelet, deberá ponerse al día en pagos pendientes que el actual régimen no logró cancelarlos. Por un lado, una crisis fiscal, un fisco que requiere de endeudamiento agresivo para poder seguir funcionando, exceso de gasto frente al nivel de ingresos. Por otro lado, tiene una crisis sanitaria, una población que no termina de ser vacunada, que requiere de una aceleración en el proceso de vacunación para evitar más muertes por la pandemia del coronavirus. Y tercero, una crisis productiva, unos problemas de competitividad, un país caro para producir, caro para consumir. El analista económico Alberto Acosta Burneo sacó cuentas y advierte que hasta el mes pasado ya sumaban 1.098 millones de dólares en atrasos. Por ejemplo, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, por la contribución del 40% para el pago de pensiones, suman 557 millones. Con los gobiernos locales, 286 millones de dólares más. Y el problema de fondo es que el Estado no sabe priorizar. El desafío es cómo priorizar el gasto público en aquello que es importante: salud, educación, seguridad. Eso es importante para el ciudadano. Y al mismo tiempo hay que reducir o eliminar el resto de gastos, aquellos gastos que no le dan un valor agregado al ciudadano. Su colega, el analista económico Fausto Ortiz, habla de un déficit fiscal del gobierno saliente de 4.000 millones de dólares, mismo que podría llegar a 5.000 millones. Considerando que hay algunas cifras para ajustar por el lado de ingresos, por ejemplo, el ingreso petrolero que el gobierno actual está planteando es de 2.300 millones de dólares al año, pero difícilmente ese ingreso petrolero va a estar arriba de 1.200 millones de dólares, a pesar de que el precio del petróleo ha mejorado. Sin embargo, algo positivo para Ortiz es el hecho que los intereses de la deuda externa han bajado, lo que le daría un respiro a Lasso. El gobierno tendrá que ir conversando con el Fondo Monetario para replantear con qué puede sustituir esos ingresos esperados del impuesto de valor agregado para el 2022 en adelante. Por lo tanto, es importante la renegociación, la conversación, la puesta en marcha de un nuevo programa con el Fondo Monetario. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para ver si Moreno asume algunos gastos pendientes, informó Héctor Romero. Este día martes, amigos, la Asamblea Nacional aprobó con 89 votos la ratificación del protocolo de acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Según el titular del Legislativo, esto representa un paso adelante en la apertura de nuevos mercados y también para la reactivación económica del país. Entre lo más importante de la aprobación de la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Ecuador está el fortalecimiento a la asociación bilateral en materia económica. Tan solo en el 2020 podemos tener como referencia que nuestras exportaciones tuvieron un crecimiento de más de casi 20%, a pesar de la crisis, y si contamos también el primer trimestre del 2021, el crecimiento de las exportaciones con valor agregado ya tienen un 6%. En su momento, por abril de 2021, cuando se suscribió el acuerdo mismo que la Asamblea Nacional lo ha ratificado, se resaltó que con este instrumento se permite mejorar los procesos regulatorios. En este momento, el Ecuador necesita generar recursos y este acuerdo con su principal socio comercial permite aquello. Esto además beneficia el robustecimiento de medidas de anticorrupción, brindar transparencia al público y a los comerciantes de todos los tamaños y en todos los sectores, y fomentar la cooperación en la promoción del empleo y el crecimiento de las pequeñas y medianas
medianas empresas. Es una buena noticia haber logrado un protocolo con los Estados Unidos que nos permite vender más, exportar más, y eso significa más empleo, más ingresos para las familias ecuatorianas en el campo y en la ciudad. Durante la misma tarde, con 87 votos, el plenario aprobó el informe que recomienda la ratificación del Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile. Informó Javier Rosero. El Consejo de Administración Legislativa calificó la ley presentada por el Ministerio de Gobierno que trata sobre el uso progresivo de la fuerza. La normativa pasará al análisis de la Comisión de Soberanía. La normativa establece cómo debe actuar la policía, los militares y demás agentes de orden en caso de manifestaciones. En sesión ordinaria, el Pleno Virtual de la Asamblea Nacional aprobó con 117 votos a favor el proyecto de la creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Esto como una institución de educación superior de derecho privado, cuya sede será en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. Ahí se ofertará las carreras de ingeniería, biomedicina, licenciatura en auditoría y control de gestión, licenciatura en seguridad y salud ocupacional, entre otras carreras. Y las tasas de los préstamos hipotecarios del BIE subió del 5.9% al 6.7% a los segmentos de vivienda de interés social y vivienda de interés público. Desde el sector de la construcción se critica esta medida. Créditos hipotecarios para viviendas de hasta $91.368 se verán afectados por el incremento de la tasa de interés del BIES del 5.9 al 6.7%. Es un perjuicio grande para los afiliados que están ya con créditos hipotecarios. La medida, considerada antitécnica según el gremio denominado Constructores Positivos, no solo que perjudicaría a nuevos clientes, sino a aquellos que ya se encuentran en trámite de adquirir un bien mediante un crédito hipotecario del BIES. Debido a la capacidad de endeudamiento de una persona, incluso el incremento del interés recortaría el valor que puede otorgar la entidad. Así lo muestran estos ejemplos. Si usted buscaba acceder a una vivienda de $50.000 teniendo un sueldo promedio de $807, su cuota aplicando el 5.99% del interés más el seguro de desgravamen e incendios correspondía a 347.68 centavos. Mire, en una casa, en una vivienda de $50.000, el crédito que le van a poder dar a esa persona reduce su capacidad de crédito. El crédito se reduce en $3.200. Al subir el interés al 6.70, su capacidad de pago se ve afectada. Así, con el mismo sueldo, es decir, $807, el monto total de la vivienda debería ser de $46.800 y ya no de $50.000. La pregunta para los señores es, renta, que luego van a ir al BIES a pedir el crédito, ahora le van a dar $3.000 menos, $6.000 menos. ¿De dónde van a sacar ellos para poder pagar? Bajo el mismo ejemplo, vamos a suponer que su sueldo es de $1.450. Con la tasa del 5.99% podía acceder a una casa de hasta $90.000. La situación al subir el interés al 6.70% implica que ya no le alcanzará para esta vivienda, sino una de menor valor, es decir, de $84.230. En una vivienda de $90.000, el crédito, la capacidad de crédito de esa persona se reduce en $5.700. Sobre el tema, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante un comunicado, explica que la decisión es técnica y posibilita la sostenibilidad del BIES para seguir otorgando créditos, así como cuidar el balance actuarial de los fondos administrados por la institución. Otra de las preocupaciones también radica en qué sucede con quienes ya se encuentran en trámite de un hipotecario y aún más allá hayan firmado una promesa de compraventa. Han hecho promesas de compraventa con las constructoras desde hace 24 meses, desde hace 12 meses, porque una casa no se la compra de la noche a la mañana. Ante esta situación, la entidad explica en su boletín que la tasa del 6.70% únicamente rige para nuevas operaciones y no para las que están en curso. Informó Javier Rosero. Al retornar vamos a contarles que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunció a través de sus redes sociales. No dio ningún detalle de los casos cuestionados al municipio de Guayaquil. Estas y otras informaciones en unos minutos. Nos separamos y venimos. Y sin dar detalles de los casos cuestionados al municipio de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri se pronunció a través de sus redes sociales.
Viteri anunció la suspensión del trámite de otros contratos y declaró desiertas varias licitaciones ya adjudicadas. Guayaquileñas y guayaquileños. Fue una intervención de 6 minutos que fue colgada de forma simultánea en las plataformas virtuales del municipio de Guayaquil, en el que la alcaldesa desde su despacho hizo el anuncio sobre lo que va a suceder con otros contratos. Sin perjuicio de la acción de terminación unilateral de contratos pertinentes, he ordenado también la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado, a fin de iniciar con prontitud nuevos procesos. Pero en cuanto a los cuestionamientos por el proyecto Letras Vivas y los 50 murales con supuesto sobreprecio, y también por la adjudicación y no ejecución del proyecto Óleos del Bicentenario y de la limpieza de las aceras en áreas regeneradas de la urbe, no dio detalles, solo indicó esto. Me atendré, como lo debe hacer cualquier ciudadano en este país, al resultado de las investigaciones, con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. Eso mientras la Fiscalía abrió una investigación por supuesto peculado, proceso en el que citaron la mañana de ese martes a Viteri para que rinda una versión, pero no acudió. Quienes sí asistieron fueron comerciantes y otros grupos sociales, con carteles al exterior del edificio principal de la Fiscalía, en la urbe porteña. Aquí se informó que ella solicitó que se cambie de fecha de su comparecencia. Otro tema que se refirió la burgomaestre fue sobre las críticas personales. Como la máxima autoridad de esta ciudad, se sumó una grave dolencia que afecta a mi hija menor. Puede que muchos consideren que este sea un tema personal o trivial. Para mí, es mi vida, es mi columna vertebral. Y que si se trata de transparencia, será a través de esta comunicación directa que los mantendré permanentemente informados y rendiré, como estoy obligada a hacerlo, las respectivas cuentas sobre esta administración. Informó Charlie Pisa. El Consejo de Quito rechazó 2 pedidos del alcalde Jorge Yunda para remover al vicealcalde Santiago Guarderas de la comisión de mesa que tramita las solicitudes de remoción contra el burgomaestre. Según Yunda, Guarderas tendría intereses personales. El vicealcalde Santiago Guarderas seguirá a la cabeza de la comisión de mesa que trata 3 pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Este martes, con el mínimo de votos requeridos, el Consejo Metropolitano de Quito rechazó 2 pedidos que tenían la intención de remover a Guarderas, interpuestos por Yunda. La moción de rechazo fue planteada por el concejal Eduardo del Pozo, quien explicó que las solicitudes del alcalde no fueron sustentadas correctamente. Insistiendo en que las normas del Código Orgánico Administrativo invocadas en la petición no son aplicables para este tipo de procesos. Yunda ya había anticipado su criterio y por ello solicitó que el vicealcalde no forme parte de la comisión de mesa, argumentando que busca independencia de quienes serán los juzgadores. Es evidente que hay un conflicto de intereses. Se convertiría en juez y parte, porque el primer beneficiado de un proceso de remoción hacia mi persona es evidentemente el señor vicealcalde. La moción de rechazo a los pedidos de recusación fue aprobada con 11 votos a favor, incluido el del vicealcalde, quien explicó la motivación de su posición. En vista de que la resolución que ha presentado el concejal Eduardo del Pozo está apegada a derecho, a favor. El bloque correísta votó en abstención. Los ediles de la bancada explicaron que no tenían claridad jurídica. Para mí no hay claridad jurídica y también en la resolución habla el concejal de que no tenemos competencias los concejales. ¿Cuál es la norma que se debe aplicar? Porque no nos han ayudado a la comprensión total. Mi voto es en abstención. De esta manera, la comisión de mesa tiene que cumplir con los plazos para notificar al Consejo el tratamiento de pedidos de remoción que pesan en contra del alcalde Jorge Yunda. Informó Priscila Cadena. El exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, deberá defenderse del juicio político que se lleva en su contra. Son 9 las acusaciones que se realiza al exfuncionario. Una de ellas tiene que ver con la irregularidad en el proceso de vacunación. No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás.
Estas fueron las palabras del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos a finales de enero de 2021. Sin embargo, la Asamblea Nacional lo ha llamado a presentarse este miércoles a las 10 de la mañana en el Pleno tras ser convocado al juicio político que se lleva en su contra por el supuesto incumplimiento de funciones e irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Por ahora, el exministro se encuentra en el exterior y se desconoce aún si se presentará o no vía telemática a rendir cuentas al país. Las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Ángel Sin Maleza y Pavel Muñoz plantean 9 acusaciones, entre ellas la alteración en el plan de vacunación, tras detectarse que bajo su administración ciertos ciudadanos que no pertenecían a la fase 0 fueron inoculados. El escándalo empezó por la vacunación de su madre. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Posterior a esto, la lista se extendió y en la Fiscalía se lleva una investigación penal. Podremos evaluar después una a una las vacunas entregadas y contestaré como me corresponde como funcionario público a cada consulta. El juicio político también se da por la supuesta entrega fraudulenta de carnet de discapacidad, falta de equipos de protección para profesionales de la salud, incumplimiento de la ley humanitaria, entre otros aspectos. Si bien Juan Carlos Ceballos renunció a su cargo en medio de los escándalos por el manejo de las vacunas, la Asamblea busca censurarlo. Para esto se necesitarían al menos 91 votos. Si llega a darse la censura, Ceballos no podrá ejercer ningún cargo en el sector público en el periodo de 2 años, informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía General del Estado retomó la investigación por el presunto delito de peculado que se habría cometido con recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, en la compra de terrenos. De acuerdo a la denuncia, existiría sobreprecio. Una vez que se volvió a cero la investigación por el presunto delito de peculado que se habría cometido entre el 2002 y 2015, cuando el general en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros llevaba las riendas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL. Este martes se retomó la recepción de versiones de forma libre y voluntaria. Así es, del general Jorge Villarroel, el exdirector del ISPOL, ha dado su versión, en la cual ha dicho 3 cosas principales. La primera, que existe el acta de la resolución por parte del Consejo Superior que autoriza la compra del terreno Ancha-Masa. Segundo, que el director hace como función hace lo que el Consejo Superior indique. Y tercero, que dicha adquisición se la habría hecho por sugerencia de la Comisión de Riesgo. Con esto, Paulo Caña, abogado de Espinosa de los Monteros, cree tener todo a su favor. Aquí habría que ver, a determinar quién fue parte de la Comisión de Riesgos, así como también ver quién fue parte de la Comisión, del Consejo Superior, quiénes son los que autorizaron la compra del terreno. En un inicio, la investigación se inició por la compra de 3 terrenos, Mapreco y Ambiesa en Guayaquil, y Ancha-Masa, en Uyumbicho, provincia de Pichincha. Lo que se hizo es separar estas investigaciones por cada uno de los terrenos, por la fecha en la que se adquirió, por los montes que se adquirió, por el lugar donde se adquirió. Entonces se vino a hacerlo nuevamente para iniciar una nueva investigación. Sin embargo, en la denuncia que precisamente la efectuó el general Villarroel, consta que existió un sobreprecio, en muchos casos, de 3-1. Ocaña descartó esa posibilidad y prefirió referirse a Ancha-Masa. Según la escritura está en 14.500.000 y esta adquisición se la hizo en base a un avalúo que hizo la empresa Avaloac, que la avaló por $17 millones y más bien se la compró con un valor reducido. Terreno que iba a ser destinado a un plan habitacional para policías en servicio pasivo. Con el escándalo, eso solo quedó en una quimera, informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que el presidente Lenín Moreno viajó a Miami, Estados Unidos, para participar como orador en un foro organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. A través del decreto ejecutivo oficializó su comitiva que la conforman la primera dama, Rocío González, Jorge Batet, secretario del gabinete, Joana Pesantes, secretaria jurídica de la presidencia, André Michelena, ministro de Telecomunicaciones, Manuel Mejía Dalmau, canciller, e Ivonne Baki, embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. Las actividades del primer mandatario y su equipo de trabajo serán hasta el día 7 de mayo. Vamos a una pausa. Al retornar les contamos que 100.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 llegaron a Quito. Los detalles al volver.
Seguimos con más información. 100.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 arribaron este martes a Quito. Con ellas se inmunizará a personal de primera línea y adultos mayores en los centros de inoculación. La tarde del martes 4 de mayo arribó al aeropuerto Mariscal Sucre, en la capital de la República, un nuevo cargamento con 100.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer, a destinarse de la siguiente forma. 60.000 dosis para adultos mayores, 20.000 dosis para personas con discapacidad, 10.000 dosis para personas con enfermedades catastróficas y las otras 10.000 dosis que serán distribuidas en el archipiélago de Galápagos. Con este nuevo cargamento, Ecuador suma 650.000 dosis de Pfizer, 700.000 de AstraZeneca y 1.100.000 de Sinovac, para un total de 2.450.000 fármacos para combatir el COVID-19. Para autoridades de salud, el número de inoculaciones se incrementó a 65.000 por día, con lo cual se estima inmunizar a un número importante de ciudadanos. Al cerrar el día de hoy, nosotros tendremos 1.200.000 vacunas colocadas. Los funcionarios aseguran que la atención mejoró y se han solventado los inconvenientes de aglomeraciones registrados en días anteriores. Así lo corroboraron adultos mayores de 65 años afiliados al IES, que acudieron al Centro de Convenciones Metropolitano de Quito en el Parque Bicentenario, quienes comentaron que con un tiempo de espera de aproximadamente 1 hora, el proceso de vacunación es ordenado. A la entrada le pasan a tomar los datos, posteriormente a eso suben al segundo piso. Hay que hacer una espera más o menos de unos 15 minutos hasta que le toque el turno para la vacuna. Mientras que en las afueras, ciudadanos que tienen familiares con distintas afecciones, que no se encuentran dentro del llamado a la vacunación, claman por un turno para sus seres queridos. Mi madre tiene 78 años y sufre de diabetes, tiene hipertensión y tiene como es gastritis, y por eso yo quise hacerle vacunar lo más pronto posible, pero lamentablemente no me aceptan nada. El gobierno tiene previsto la entrega de 20 millones de dosis, las cuales serán prioritarias para garantizar la protección de personal en primera línea y grupos vulnerables. Sobre todo adultas mayores, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas. Informó Paola Castillo. El presidente Lenín Moreno verificó el inicio del proceso de vacunación express en la ciudad de Guayaquil. Bajo este sistema se están inoculando adultos mayores y personas con discapacidad. Dentro de los vehículos, decenas de personas fueron inoculadas. Se trata del punto de vacunación express que se habilitó en los exteriores del Parque Samanes en Guayaquil. Para que las personas, principalmente viejecitas o personas con discapacidad que no pueden desplazarse y que tienen algún familiar con vehículo, tengan la posibilidad de vacunarlos en los mismos vehículos. Personas que están agendadas por CNT mayor a 65 años, personas que pueden asistir también mayores a 85 años a libre demanda sin agendamiento y personas con discapacidad que son cerca de 130.000 personas que están registradas y agendadas. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica en implementar este servicio. Esto es uno de los 134 puntos habilitados y que este plan piloto a través de la zona 8 sea el modelo de gestión para todo el Ecuador. No duran 15 a 20 minutos las personas que puedan fluir y no deben bajarse. Es muy rápido y muy agradecido por la vacuna, ya un poquito más seguro, más que todo por el tema de... ¿Cuándo le toca la segunda dosis? Después de 28 días me dijeron. Para mí importante era recibir la vacuna como para seguir trabajando todavía, porque la vida está bastante crítica. Estoy tranquila y contenta porque ya me vacunaron. El presidente de la República sostuvo que el proceso de inmunización avanza a pasos agigantados. El día de hoy se vacunarán a más de 65.000 personas y el día de ayer se vacunaron a más de 85.000 personas. Estamos calculando que para este fin de semana necesitaríamos que no menos de 2 millones de personas ya estén vacunadas. Y esperamos que hasta fin del periodo se hagan no menos de 4 millones de inoculaciones. Informó Roselena Vázquez. Y en Guayaquil, decenas de adultos mayores se quejaron porque pese a que fueron notificados para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, les informaron que debían regresar la próxima semana. El ministro de Salud informó que se amplió el plazo para la segunda inyección de 21 a 28 días. 5 de la tarde, usted puede venir sin ningún problema. Uno a uno les informaron que pese a que tenían cita para la aplicación de la segunda dosis, este martes no podía ser. Ahora no es a 21, sino ahora a 28 días.
Y nada más, no me dicen más nada. Somos una persona de tercera edad y ¿cómo vamos a estar con él? Chicos, me mandaron para vacunarme, porque no me mandaron un comunicado a mi celular para decirme, vea, nos hemos equivocado, disculpe. En medio del sol canicular seguían llegando desde el sur, suburbio e incluso de la provincia de Bolívar hasta el Hospital de la Mujer. Yo la voy a pelear porque no pueden burlarse de mí. Ellos me dijeron de que para hoy está la vacuna. Que nos cambian al próximo martes. No nos han avisado nada, hemos venido aquí cumplido media hora antes. Para mí me parece como que la vacuna se la han llevado, la Sinovac a otro lado se la han llevado. Me parece eso, porque ¿cómo va a creer que la gente viene uno confiada a vacunarse? El ministro Camilo Salinas explicó que la ampliación del tiempo no es nueva, pues se ejecutó desde su posesión, el 8 de abril. Entre esta semana y la próxima salgan cerca del 100% de las personas que tienen segundas dosis de la anterior administración que fueron ya inoculadas. Pero la gente lo que dice es ¿por qué no se notificó a tiempo eso? Bueno, igual nosotros en estos momentos estoy pidiendo que se habilite el punto. En las inmediaciones del Instituto Tecnológico Bolivariano, una pareja de esposos se quejó por lo mismo y más. No tanto que nos exponemos, nosotros tenemos que generar dinero para poder alimentarnos. El ministerio espera subsanar esas fallas del sistema antes del 24, informó Jorge Escobar. Un conductor fue detenido en la ciudad de Cuenca por irrespetar el toque de queda. Antes de su detención, este ciudadano protagonizó una persecución por todo el centro de la ciudad de cuencana, provocando el choque de un patrullero de la policía. Lamentable. Veamos. Eran las 21 horas del viernes 30 de abril, cuando los policías se le acercaron a un conductor que había irrespetado el toque de queda en Cuenca y que para escapar generó una persecución en el centro de la urbe. Su determinación por huir hizo que irrespetara las luces de los semáforos. Esto provocó el choque de la patrulla que lo seguía. De inmediato se unió una motocicleta y detuvieron al ciudadano en el sector del conservatorio. Además tenemos ataque y resistencia tras huir del control, huir de la autoridad policial. Las imágenes son claras. El ciudadano ha sido puesto ya a órdenes de autoridad competente. El EQ 911 de Azuay informó que hasta la fecha, en la ciudad de Cuenca, se han registrado 65 alertas vinculadas al toque de queda, de un total de 788 a escala nacional. Informó Eric Zambrano. Una cooperativa de transporte interprovincial fue sancionada durante un operativo de control ejecutado por la Gobernación del Guayas. Usuarios denunciaron sobreprecios y el irrespeto del aforo permitido. Especular con el precio de los pasajes. Tal fue la indignación que la noche de este martes los usuarios protagonizaron incidentes. Ahorita viene a escuchar que le están cobrando uno a 19, otro a 18 y otro a 20 dólares y no es posible. 22 dólares, sí. ¿Para ir a dónde? San Lorenzo. ¿Y cuánto pagaron antes? 19. No dan justificativo, simplemente ellos cobran lo que es cierto, están haciendo devoluciones de los valores. Ante lo sucedido, la Gobernación del Guayas acudió al sitio para constatar las irregularidades. Además, verificaron que los buses irrespetaban el horario permitido y muchos no cumplían con el aforo de pasajeros. Hay muchas irregularidades en este lugar y a este momento nos encontramos constatando. Asimismo, vamos a esperar la llegada del administrador encargado para tomar los correctivos necesarios. Hay una sanción, una suspensión de la actividad justamente para el local por el irrespeto más allá del aforo. Se pone en conocimiento de la autoridad competente, que va a ser la ANTEC. El otro es que se le devuelva la diferencia a los ciudadanos por ese exceso, ese sobreprecio que tienen. Y sobre el horario, se ha dispuesto que salgan los vehículos, obviamente porque han esperado los ciudadanos y los ciudadanos no tienen por qué pagar pues las irresponsabilidades de las empresas o de estas cooperativas. Informó Jorge Salazar. En Quito, la Policía Nacional desarticuló a un presunto grupo delictivo implicado en el robo, estafa y extorsión. 2 de los integrantes estaban recluidos en la cárcel de El Inca, el norte de Quito, y expedían objetos electrónicos ingresados de manera clandestina.
Fue mediante la Operación Impacto 262 que la policía logró desarticular a un grupo delictivo conformado por 4 ciudadanos ecuatorianos que en asociación ilícita se dedicaban al cometimiento de varios delitos. Se encuentra vinculada a los delitos de robo, receptación, estafa y extorsión. De acuerdo con las investigaciones, 2 de los sujetos se encontraban recluidos al interior del Centro de Rehabilitación Social del Inca, al norte de Quito. Y estos en la cárcel eran los responsables de comercializar varios objetos, los cuales eran ingresados de forma ilegal. Varios teléfonos celulares, 3 manos libres, 6 cables USB de carga para teléfonos, 5 tarjetas de operadoras diferentes con su respectivo chip de activación y 12 fosforeras. Son productos que estas personas introducían al interior del centro carcelario para ser vendidos a los internos. Pero hay más. Según las denuncias presentadas, se determinó que los sujetos adquirían la mercadería mediante comprobantes de transferencias bancarias adulteradas, similando a una compra legal, para posterior cambiar de chip y de esta manera evitar ser localizados. Reflejan las denuncias pertinentes por robo de vehículos. Les extorsionaban posterior que la ciudadanía que era víctima del robo de vehículos publicaba en redes sociales. Estos ciudadanos tenían acceso a esta información y procedía a realizarse la extorsión. Se pedían grandes sumas de dinero, aproximadamente de $3.000 a $5.000 por la recuperación de un vehículo. Es por eso que hoy los otros 2 ciudadanos que se encontraban en libertad están aprehendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Ismenia Solórzano. Y los bienes que fueron sustraídos por antisociales que operaban bajo la modalidad de robo a domicilio fueron entregados a sus víctimas. Entre los objetos constan televisores, equipos de sonido y tanques de gas. Las víctimas del robo de sus casas fueron convocadas por la autoridad competente a las instalaciones de la Policía Judicial. Durante la instrucción se pudo identificar a varias víctimas de esta organización y el día de hoy se ha procedido a la devolución de varios objetos que fueron recuperados el día de los allanamientos. Los robos a domicilio, al menos de esta organización delictiva, se efectuaban al norte de Quito. 5 personas fueron detenidas, 2 vehículos y varias cosas que se recuperaron al momento de los allanamientos, televisores principalmente, PlayStation, laptops que fueron recuperados. Aunque parece que estos operativos se los ejecuta de manera inmediata, la verdad es que se debe proceder con una investigación previa antes de que exista una orden para allanar una vivienda. Identificó a los miembros de esta organización y se procedió a las detenciones con fines investigativos y posteriormente la formulación de cargos por el delito de asociación ilícita. El modus operandi ejecutado por los antisociales era el golpear las puertas y ventanas de las casas. Se trasladaban en diferentes vehículos, aprovechaban la ausencia de las personas. Para esto utilizaban varias campanas que iban, timbraban, golpeaban las puertas, lanzaban rocas hacia las ventanas, viendo si se encontraban o no las personas. Posteriormente, al verificar esto, procedían a ingresar a los domicilios y sustraer las pertenencias. Y en ese sentido, las pertenencias recuperadas hoy pudieron ser devueltas a sus verdaderos propietarios, informó Javier Rosero. Al retornar vamos a contarles que varios sectores de la ciudad de Esmeralda resultaron afectadas debido a la creciente de 2 ríos que atraviesan esa ciudad. Estas y otras informaciones en un momento más. Ya venimos. Varios sectores de la ciudad de Esmeralda resultaron afectados debido a la creciente de 2 ríos que atraviesan esa ciudad. Hasta el momento, amigos, los servicios de emergencia reportan evacuación de 80 familias. Le contamos. Transitar por sus calles era imposible si no se contaba con alguna canoa. Ciudadelas completas fueron tomadas por el líquido que llegó en forma muy rápida. Casas, terrenos y hasta sembríos resultaron afectados por la crecida de los 2 ríos principales de la ciudad de Esmeraldas. Este sector pues ha sufrido los embates entre lo que es las lluvias y el desbordamiento del río. Las localidades de mayor afectación serían Tabiazo, Los Mangos, 50 Casas, Isla Pianguapi y Propicia 4. Lo que deseo es que de manera urgente se realicen los apoyos, la logística. Inmediatamente las autoridades locales y provinciales emprendieron un recorrido completo, constatando qué sectores resultaron más afectados en relación a otros.
Tras información oficial se tuvo conocimiento que 80 familias fueron evacuadas en vista del alto riesgo que estaban atravesando si continuaban en sus domicilios. Hay que evacuar, nosotros queremos de llevarlos al complejo del centro de San Rafael, complejo deportivo. Informó José Morales. El fuerte invierno agravó las fisuras de varias casas en la ciudad de Loja. Los afectados piden a las autoridades ser reubicados, pues estas viviendas fueron entregadas en el 2007 por parte del municipio lojano. Son más de 80 viviendas del proyecto de Ciudad Victoria que se entregaron en el año 2007 por el municipio de Loja, que se encuentran con fisuras, pues los moradores afirman que la situación se agravó con la llegada del invierno. Están cediendo los muros y eso, según nos han dicho, es lo que aún no permite que las casas se vayan en dominó, como se dice, se caigan. Varias familias han tenido que evacuar por el riesgo que colapse. En cada vivienda supera los $70,000 por las mejoras que han realizado y manifiestan que están endeudados y la preocupación es cada vez más. No se trata de fisuras, se trata de daños estructurales, ya las paredes están torcidas. Estamos con deudas todavía en el banco con respecto a las casas que hemos invertido. Y aparte de eso, ir a pagar arriendo no se cansaría, ¿no? Por su parte, el municipio de Loja realizará un estudio para determinar las causas de las filtraciones que han creado fisuras en 80 casas de las 915 en Ciudad Victoria. Posterior a ello, el municipio de Loja realizará la intervención y reubicación de las familias afectadas. Es un tema de que lamentablemente ocurre luego de muchos años ya de la entrega de estas viviendas. Lo importante es que el municipio de Loja debe estar pendiente no solamente en lo de estas viviendas, sino en otras viviendas afectadas y podamos nosotros intervenir ahí. En Loja informó Marcela Constante Brito. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de un comunicado, informó que todas las personas relacionadas con la cadena de producción agrícola, pecuaria y acuícola nacional pueden movilizarse durante la vigencia del estado de excepción dispuesto por el presidente de la República. Esta aclaración surge tras algunos impases entre distribuidores de insumos y autoridades de control. Además, se indicó que durante el toque de queda, los almacenes proveedores de insumos para este sector pueden permanecer abiertos. Vamos a una pausa. Al retornar en Noticias de Deportes les contamos que en la Copa Libertadores Barcelona superó por la mínima en casa a Boca Juniors, mientras que Liga de Quito cayó de local ante el Flamengo. Ya regresamos con toda esta información.